Trabajan muy despacio porque un solo movimiento en falso podría causar un desplome total y matar a su madre. Dos horas después, llegan hasta donde se encuentra Yukiko, que a pesar de llevar más de 10 horas enterrada, sigue viva, aunque tiene el brazo derecho paralizado y la cadera rota. El hallazgo de su madre le proporciona a Kumiko la esperanza de poder encontrar también con vida a su hermano pequeño Satoshi en alguna parte. Le llaman, pero no responde. Y continúan excavando. Le encuentran 5 horas después, pero ya es demasiado tarde. Le tomaron el pulso y me dijeron que mi hermano no había sobrevivido. Fue la cosa más horrible que me ha pasado en mi vida. Esa noche tiene que contarle a su madre la noticia de que su hijo está muerto. Solo tenía 29 años. Mi hija me dijo que Satoshi no había sobrevivido. Y me quedé sin habla. No supe decir nada. Cuando se fue, me puse a llorar, tapada con una manta, para que nadie viese que estaba llorando. El hijo de Yukiko Shono es una más de las 5.502 víctimas. Más de 235.000 personas se han quedado sin hogar y más de 100.000 edificios están destruidos. Además, no hay electricidad ni agua corriente. Los daños suman más de 110.000 millones de euros. Los servicios de emergencia de la ciudad no dan abasto y la ayuda del gobierno nacional tarda casi 2 días en llegar. Si Japón se enorgullece de su capacidad para construir edificios a prueba de terremotos, ¿por qué ha quedado Kobe reducida a ruinas? ¿Y por qué los científicos no supieron predecir el seísmo? La ciudad exige respuestas. Se crean 24 equipos de expertos distintos que se embarcan en la tarea de investigar la catástrofe. Los sismólogos se encargarán del terremoto en sí, mientras que los ingenieros se centrarán en el fallo de las estructuras y los inmuebles. Ahora recapitularemos los acontecimientos y profundizaremos en la investigación para averiguar lo que pasó en realidad en Kobe, por qué murió tanta gente y por qué la ciudad quedó devastada. Mediante la más avanzada tecnología de simulación informática, penetraremos donde no llega ninguna cámara, en el corazón del terremoto de Kobe. El profesor experto en terremotos Charles Scawthorne fue uno de los primeros en acudir al lugar del siniestro. Dio la casualidad de que estaba asistiendo a una conferencia sobre sismología a tan solo 30 kilómetros de Kobe y sintió los temblores desde allí. Enseguida se dio cuenta de que se trataba de un terremoto de grandes proporciones. Fue el terremoto más significativo de la segunda mitad del siglo XX. Tuvo un impacto directo sobre una de las sociedades más modernas del mundo que se quedó traumatizada. Los expertos japoneses no podían creerse la magnitud de la destrucción. Mis colegas japoneses lo pasaron muy mal porque nunca se habían esperado nada semejante. Supuso en cierto modo lo mismo que el 11 de septiembre para Estados Unidos, un auténtico trauma. En Japón, los terremotos forman parte de la vida diaria. En el último siglo, el país ha sufrido 13 grandes seísmos con más de 150.000 víctimas. Japón está situado sobre los bordes de 4 grandes placas tectónicas. Cuando alguna de esas placas se mueve, provoca temblores en las miles de fallas que jalonan el subsuelo del país. Kobe se encuentra a 200 kilómetros al norte del borde de la placa más cercana, la de Nankai, por lo que los terremotos son muy poco frecuentes. Pero esta vez el temblor es tan grande que la alcanza de lleno.
Los sismógrafos han registrado una magnitud de 7,2 grados en la escala de Richter, tan potente que ha sido captada por sensores situados en el otro extremo del planeta. Aunque el terremoto ha impactado en pleno centro de Kobe, los expertos descubren con sorpresa que el verdadero epicentro estaba a 15 kilómetros de distancia. Pero no tiene ningún sentido, porque en ese caso Kobe debería haber permanecido a salvo de sus efectos más graves. Entonces, ¿por qué ha quedado la ciudad completamente destruida? El 17 de enero de 1995, un terremoto de 7,2 grados en la escala de Richter asola la ciudad japonesa de Kobe. El epicentro del terremoto se encuentra bajo la isla de Awaji, en una falla que los sismólogos conocen muy bien, pero que no presentaba ningún peligro grave más allá de la propia isla. No se explican cómo ha podido provocar la destrucción de Kobe, que estaba a más de 15 kilómetros de distancia. Semejante devastación solo podría haber sido el resultado de la ruptura de una falla situada directamente debajo de la ciudad. Los expertos analizan cientos de lecturas de los sensores del terremoto de Kobe y descubren un hecho sorprendente. Bajo el canal de Akashi existe una falla subterránea totalmente desconocida. No se había detectado en ningún estudio previo. Es pequeña, pero conecta a Awaji directamente con Kobe. 16 de enero de 1995, 11:49 de la noche. La serie de pequeños temblores que Toshio Arimoto detecta en el Observatorio Sismológico de Osaka no son simples temblores, son la señal de que el subsuelo de ambos lados de la falla está comenzando a moverse, a 15 kilómetros de profundidad bajo la isla de Awaji. 5:46 y 52 segundos. Ahora los científicos saben con seguridad que la violencia del terremoto de Awaji ha provocado una reacción en cadena a través de la falla sin descubrir. El terremoto avanza por esa falla en dirección a Kobe a 9.000 kilómetros por hora. 6 segundos después, la falla que hay bajo la ciudad se abre y Kobe recibe el impacto directo del terremoto, que desencadena una energía equivalente a una bomba nuclear de 65 kilotones. Pero aunque Arimoto hubiese conocido la existencia de la falla oculta, los temblores iniciales no indicaban necesariamente la inminencia de un terremoto. Si nos fijamos a posteriori, sí que podrían haberse considerado una señal previa. Pero no hay forma de predecir un desastre de esas características basándose en unos simples temblores. Incluso hoy en día resulta imposible predecir un terremoto. Ya está claro por qué Kobe ha recibido un impacto directo y ahora los investigadores se centran en cómo pudieron morir más de 5.000 personas en un país famoso por sus ciudades a prueba de terremotos. Cuando los expertos analizan las características comunes de las fatalidades, descubren que la mayoría de las víctimas se han producido en barrios residenciales, en los que la mayoría de las casas están hechas de madera al estilo tradicional. 4.900 de las víctimas han muerto en este tipo de viviendas. La prioridad de los investigadores es descubrir por qué. Cuando examinan su diseño, se dan cuenta de que la estructura de estas casas consiste en un marco de madera muy ligero, coronado por un pesado techo de tejas ornamentales. Las casas japonesas tienen un techo muy pesado, sustentado por unos pilotes bastante frágiles. El techo puede pesar unas 2 toneladas. En una casa moderna se utilizan paredes de madera sólida para ayudar a soportar el peso, pero en las casas antiguas las paredes se construyen de escayola y bambú, sin ninguna resistencia estructural. Los pilotes sin ligar constituyen el único apoyo para el techo, y cuando sobreviene un terremoto, nada impide que la estructura ceda y se derrumbe.